Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Una vez más aquí en las clases del profe Pancho, video tutorial número 4. En los anteriores videos hemos estado trabajando en el programa Microsoft Office Word. Recordemos que el programa Office es un sistema que tiene distintos programas, los cuales nos van a poder ayudar a trabajar en cosas de oficina. Como por ejemplo, Access es un programa para trabajar bases de datos, Excel es un programa para hacer planillas de cálculo, PowerPoint, un programa para trabajar presentaciones, y Word, el programa para hacer escritos. Dentro de los escritos que hemos estado trabajando, hemos visto la creación de cartas, la creación de currículums, el trabajo con tablas y la creación de tarjetas de presentación, y hemos visto una cosa fundamental. ¿Cuál es esa cosa fundamental? Es que antes de hacer cualquier escrito, siempre se debe ir a diseño de página. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque es preferible configurar antes de trabajar qué hoja voy a ocupar para imprimir y de esa manera tener mi documento tal como necesito. Si yo no hago esto al principio, puede que después, cuando empiece a trabajar y a decorar los textos, dándole negrita, subrayado, cambiándole tamaño, etcétera, puede que al configurar al final se desconfigure la hoja, más bien dicho. ¿Por qué pasaría esto? Porque si yo estoy trabajando actualmente con márgenes normales, el tamaño A4 y la orientación vertical, y luego le digo al sistema que yo no quería esos márgenes ni quería ese tamaño, sino que otro, puede que las cosas que estaban en la primera hoja, algunas de ellas queden en la segunda. Entonces es preferible que cuando vayan a trabajar configuren bien su hoja. Bien, lo que quisiera hablar yo hoy día son las herramientas adicionales que tiene Word, como el encabezado y pie de página, la nota al pie de página, el número de páginas, la sangría y también con el interlineado, y finalmente configurar la primera página de forma especial. Cada uno de estos puntos que vamos a ver hoy día los quisiera nada más hablar y decir por causa de que tengo algunos amigos que me han estado preguntando acerca de esto. El que vea este video tutorial va a entender de lo que estoy hablando. Bien, cuando nosotros queremos hacer un escrito, como dije anteriormente, se tiene que ir a diseño de página, ocupar los márgenes y de preferencia cuando se hacen las cosas formales, como por ejemplo una bibliografía, se usa el margen moderado, ¿ya? Porque es algo formal. Sin embargo, a pesar de que el moderado sirve para cosas formales, también puede que se pida márgenes especiales, qué sé yo, 2 superior, 2,5 izquierdo, 2 derecho, etc. Si me dan a mí a escoger los márgenes para un documento formal, debería decir que debe ser moderado. O sea, el margen superior y el inferior lo dejamos en 2,54 y el izquierdo y el derecho en 1,91 centímetros. Pero supongamos que nos piden algo en particular. ¿Cómo lo puedo configurar? Márgenes personalizados. En ese lugar yo puedo especificar con las flechas acá la cantidad de centímetros que le voy a dar al margen. Supongamos que al margen superior le quiero dar 2 centímetros. Puedo marcarlo, escribir 2, como también, como recién aparecía, dejar 2 centímetros. ¿Ya? El hecho de que salga la palabra centímetros ahí o aparezca un 2 da lo mismo. En ambos casos el sistema igual funciona como si le estuviera dando 2 centímetros al margen. Supongamos que el inferior también es de 2 y el izquierdo se nos pide de 2,5 y el derecho de 2. O sea, yo puedo especificar cuál tamaño de margen quiero, ¿ya? La verdad es que cuando uno deja en el izquierdo 2,5 tiene que cuestionarse también este margen porque se supone que en esta parte del margen, justamente donde está aquí la flecha del mouse, por lo general la gente anilla las cosas, ¿ya? Ahora, si ustedes quisieran dejar 2,5 centímetros solo para margen y darle un tamaño al anillado que quieran hacer en este lugar, deberían dar encuadernación.
Supongamos que la dejamos en 0,5. ¿Por qué tan poco y no más? Porque ya tenemos 2,5 de margen izquierdo, entonces sumándolos nos daría 3 centímetros que estaríamos dejando solamente para que ahí se encuaderne, ¿ya? Pero como dije anteriormente, si quieren dar un espacio especial para el anillado, la encuadernación es la que se ocupa. ¿Perfecto? Ok. Aceptamos la configuración. Luego de eso se escoge el tamaño, en este caso va a ser carta. Carta o letter. Siempre tienen que fijarse en lo siguiente. Un tamaño carta en pulgadas mide 8,5 por 11 pulgadas. Y en centímetros debe medir 21,59 centímetros de ancho por 27,94, siempre y cuando esté la hoja en vertical. Por supuesto, si está acostada u horizontal, va a medir 27,94 por 21,59, al revés. ¿Ya? Creo que eso se entiende. Voy a escoger el tamaño carta y lo siguiente que debo hacer es marcar la primera línea. Como yo no tengo texto, automáticamente cuando voy aquí al margen y hago clic, se marca todo ese espacio. Bueno, una de las cosas que yo debo entender es que voy a trabajar con un tipo de letra. Sobre todo si me piden algo formal como una bibliografía, debería yo ocupar algunos atributos de párrafos para que quede bien. Como es, por ejemplo, si voy al botón inicio, la letra que está ocupando siempre el computador por lo general, sea en el Office 2007 como en el 2010 o en el 2013, es Calibri o Calibri. Podríamos cambiar ese tipo de letra por Arial Narrow. Recuerden que aquí está seleccionado. Ya esto lo hacemos para que pueda quedar esta configuración que estamos desarrollando para todo el escrito. Supongamos que la letra la vamos a dejar tamaño 12. La verdad es que lo normal sería entre 11 y 12, ¿ya? De 10 a 8 es demasiado pequeño y de 14 en adelante podría ocuparlo para títulos. Hay personas que de pronto hacen un texto de una sola hoja y pueden sin ningún problema, como tienen poco texto, ocupar tamaño 14. Si ocupan 16 ya estaríamos hablando de títulos, ¿ya? Así que no es conveniente pasarse del 14 cuando voy a hacer una sola hoja. Eso yo lo he dicho en video anterior, así que no lo voy a volver a repetir. Simplemente destacar que vamos a ocupar tamaño 12. Y otra de las cosas importantes es la alineación. ¿Por qué? Porque ¿dónde voy a ocupar el texto? ¿A la izquierda, al centro, a la derecha? ¿O voy a cuadrar todo el texto? ¿Voy a alinear lo que escriba en forma cuadrada? Bueno, la verdad es que para documentos formales siempre se debe ocupar justificado, ¿ya? Justificar es la herramienta que me va a cuadrar los textos, así que esa vamos a utilizar independientemente que no tenga ninguna escritura. Pero hay otro detalle interesante, el interlineado. El interlineado de textos o de párrafos lo encontramos en este botón. Como ustedes pueden ver, hay alineados de 1, de 1,15, que es el que viene por defecto, 1,5, 2, 2,5, 3. Puede que les pidan al momento de hacer cualquier tipo de documento uno en especial, qué sé yo, doble, 1,5 interlineado, etc. Supongamos que nos piden 1,5. Bueno, lo configuro. Pero llega el momento de trabajar la parte del texto y nos damos cuenta que aquí todavía está muy grande esta parte. ¿Saben por qué pasa esto? Porque hay un problema en diseño de página. Lamentablemente los ingenieros cuando trabajaron en Microsoft Word dejaron un espaciado en 10 puntos, el espaciado después del párrafo. Está en 10, eso no puede ser, debe quedar en 0 también. ¿Ya? Porque si yo dejo espaciado en 10, al momento de escribir se me va a hacer más que un espacio de interlineado 1,5. Ya voy a tener un poquito más de espacio entre los párrafos, así que mejor lo dejo en 0. Ahora, toda esta configuración que yo he hecho anteriormente, el espaciado, que lo hice en diseño de página, ahora en inicio, el tema del interlineado, el tema de la alineación, que tienen que ver netamente con el párrafo, ustedes simplemente lo podrían trabajar aquí, en esta herramienta ahí dice párrafo y aquí hay una flecha.
Si hacen clic en ese botón, se les va a mostrar de inmediato la sangría y el espacio dentro de los textos. Por ejemplo, quiero a la izquierda, quiero al centro, quiero a la derecha, quiero justificar, la alineación está aquí. Lo otro, quiero sangría. ¿Cuál? En primera línea, francesa, bueno, primera línea. Y quiero que sea justamente en 1,25 centímetros de primera línea. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo escribo un párrafo, como sale aquí en la vista previa, la primera línea que escriba va a tener sangría y las demás no. ¿Ya? Tan sencillo como eso. El espaciado debe estar en 0, tanto el anterior como el posterior debe estar en ese mismo tamaño, 0 puntos, y el interlineado actualmente está en 1,5, ¿ya? Que es lo que habíamos configurado anteriormente. Con esta configuración es suficiente para trabajar un escrito. Entonces, ¿se fijan? Ahí me quedó la sangría de la primera línea, automáticamente podemos ver el espacio que se agregó aquí automáticamente. Y si yo me pongo a escribir un párrafo, qué sé yo, voy a escribir como si fuera una carta, ¿no? Para tener algún texto. Junto con saludarle, le escribe señor Juanito Pérez Gutiérrez, domiciliado en calle Francisco Morandé, número 456, qué sé yo, para certificar bla 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 bla. Bueno, como ustedes pueden ver, al momento de empezar a escribir, de inmediato, donde empecé a escribir me quedó con sangría. Pongo punto aquí, punto aparte, presiono Enter, me salto una línea y luego cuando empiezo a escribir otra cosa, automáticamente me sigue estando con la configuración que yo hice. ¿Se fijan? Si yo borro todo esto y vuelvo a escribir, ahí estoy presionando Enter, por eso me da sangría en cada párrafo. Si yo no presionara Enter, por ejemplo aquí, el sistema haría lo que yo configuré. Ahora, es bueno que de pronto uno configure, empieza a trabajar los textos y ya, ¿cierto? Al final de cuentas, pueda presionar Enter e ir bajando de tal manera que, ¿cierto?, pueda trabajar las siguientes páginas. ¿Ya? Tengan cuidado con el tema de borrar, porque si yo borro demasiado, supongamos aquí, voy a borrar todo esto. Al borrar, miren, me volvió a Calibri a tamaño 11, está a la izquierda no justificado, me volvió a 1,5 y el diseño de página volvió a 10 puntos. ¿Por qué pasó eso? Porque yo borré. ¿Ya? Sin embargo, si ustedes quieren dejar la configuración para que no se les cambie, si en el caso que quieran borrar un montón de párrafos y empezar de nuevo, lo único que tendrían que hacer sería hacer un clic derecho en este lugar, ir a la opción párrafo, que es lo mismo que cuando yo dije vayan aquí a párrafo, a esta flecha que está en un costado derecho, y configuren sus cosas. Por ejemplo, la alineación justificada, no puede tener espaciado, tiene que tener sangría de primera línea y tiene que tener un interlineado en 1,5. Aceptamos y ya el sistema vuelve a su normalidad. Si ustedes quieren que esto no cambie, presionen unos Enter. Y presionen unos Enter de tal manera que generen unas 3 hojas. ¿Ya? ¿Ven? Ahí dice página 3 de 3. Cosa que cuando ustedes vayan a trabajar aquí, por ejemplo, y se les ocurra borrar lo que acaban de hacer, al momento de borrar, claro, vuelve a Calibri porque esa es la primera línea. Pero si me voy más abajo, el sistema reconoce, voy a escribir aquí, la sangría que he hecho, lo justificado que dejé. Claro, una de las cosas que a mí me faltó, que no lo hice, fue configurar el tipo de letra. Recordemos que por lo general se usa Arial o Arial Narrow, que es la que de pronto puede pedir alguien por ahí, ¿cierto? Arial Narrow, una letra pequeña que es más condensada y permite escribir más texto dentro de las hojas, ¿ya? Pero la verdad es que con Arial es suficiente, Arial Narrow, incluso Arial Unicode MS serviría para trabajos formales, pero todo depende de lo que se nos pida. Al momento de hacer un documento formal como un trabajo de investigación, ¿cierto? Que debe llevar un índice, un desarrollo, una conclusión, etcétera. No siempre vamos a tener la lógica de usar la letra Arial,
Ya puede que nos pidan la Times New Roman, como pueden pedir, ¿no es cierto?, que ocupemos una letra como por ejemplo Century. La verdad es que dependiendo del escrito, pero todas tienen su forma como podemos ver aquí. ¿Ya? Bien, pero como dije anteriormente, o sea, ustedes una vez que tienen configurado lo que necesitan, presionan un montón de enter como yo lo hice y todos esos enter van a permitir que donde usted escriba, donde usted haga clic, va a tener configurado ya en forma justificada el tipo de letra que escogió, con la sangría que escogió, con el interlineado que escogió. ¿Ya? Eso a modo de introducción. ¿Ya? Bien, creo que quedó claro, no tengo nada más que seguir hablando, ¿verdad? Dijimos que íbamos a hablar también, aparte de la sangría, el interlineado y la configuración de la fuente o de párrafo, que también íbamos a hablar del encabezado y pie de página. ¿Ya? Para eso yo voy a recurrir a algunos de mis archivos que tengo por acá. Me parece que este podría utilizar. Sí, justamente. Voy a borrar aquí algunas cositas para que después no me molesten ni me reten. Ya. Como ustedes pueden ver, en este texto yo tengo un trabajo de investigación acerca de la eutanasia. Cuando nosotros queremos trabajar encabezado y pie de página, nos referimos al espacio del margen superior. Voy a hacer un doble clic en este lugar. Como ustedes pueden ver, al hacer un doble clic en el margen superior, se activa encabezado. Si yo bajo ahora, al final también tengo el pie de página. En el pie de página se colocan datos como el número de página. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo puedo lograr colocar un número de página? La forma en que puedo trabajar los números de página es yendo al menú insertar, opción número de página, y en ese lugar tengo cuatro lugares donde colocar el número de página. Al principio de la página, al final de la página, en los márgenes de página y en la posición actual. Lo normal es que estén al principio o al final de la página. ¿Ya? A mí me gusta más usar el del final de la página y usarlo a la derecha. De todas maneras, aquí ustedes pueden trabajar con diferentes diseños. ¿Ya? Eso lo dejo a criterio de ustedes porque la verdad, depende como uno quisiera, ¿cierto? El pie de página, puede dejarlo incluso con un círculo así. Yo lo encuentro poco formal, así que prefiero lo tradicional, que es colocar solamente el número. Número sin formato 3 es el que voy a usar. Dependiendo del Office que tengan, les va a salir una versión del formato de estos números, pero la verdad es que son todos muy parecidos. ¿Ya? Voy a presionar ese y automáticamente se me abre el pie de página y el número que tenía acá, de inmediato quedó en la segunda hoja. Me puso el número de la segunda hoja, el tercero, luego el cuarto y así sucesivamente. O sea, si tengo 1000 hojas, en las 1000 hojas va a quedar el número de página de forma correlativa. ¿Ya? Hay un detalle importante. Supongamos que nosotros, este párrafo que he puesto acá, lo voy a leer para que podamos pensar que lo saqué de alguna parte. Dice: en un mundo globalizado, la tolerancia a las acciones humanas nos daría mucho de qué hablar. El avance tecnológico de la salud ha aumentado las posibilidades de vida. Para bien o para mal, dependiendo de la conciencia humana, algunas de estas prácticas pueden resultar toda una innovación para tolerar, como también para replantearse si somos asesinos o no. Bien, estamos hablando de la eutanasia, así que me van a disculpar, pero el tema se va construyendo así. No quiero todavía que me juzguen, ¿cierto?, de la forma en la cual escribo, sino solamente nos estamos dedicando a cómo trabajar la herramienta en el sistema Word, ¿ok? Además, este es un trabajo personal, así que, bueno, hay diferentes posturas con respecto a lo que escribí acá. Vamos a lo nuestro. Supongamos que esta parte yo la saqué de un libro, X libro. ¿Cómo pongo en el pie de la página la información del libro? El autor, el nombre del libro, el lugar donde fue creado, la editorial, ¿cierto?, el año. ¿Cómo lo hago? Bueno, hay un mal concepto
cuando uno habla del pie de página. Porque si yo quiero insertar un pie de página, me voy a insertar, voy a la opción pie de página y coloco la opción, por ejemplo, esta, escriba texto. Y cuando voy a esa opción, el número de página que tenía se me fue. Entonces hay que tener cuidado con respecto a eso. Voy a cerrar el encabezado de pie de página, voy a deshacer la flecha azul para que me vuelva a dejar como estaba. Bien, ahí quedó el número 1. ¿Ya? Entonces, primero me sacó la numeración de página, no me sirve esa forma de trabajo al momento de querer insertar una nota al pie de página. Una vez me recuerdo, una persona me dijo, escribí una nota al pie de página y se me repite en toda la hoja. Justamente de eso quisiera hablar un poquito. Supongamos que yo ya sé que en el margen superior tengo el encabezado y en el margen inferior tengo el pie de página. Yo fácilmente, ya que añadí un número aquí, podría hacer un doble clic. Y colocar, por ejemplo, número 1, que representa a lo que escribí acá. Voy a poner también un número 1 acá. Y lo voy a seleccionar y lo voy a achicar colocándolo con superíndice arriba, como si fuera un exponente. ¿Ya? La típica numeración de lo nota al margen, que uno podría hacer manualmente. Sin embargo, cuando llego a este punto, cuando coloco este 1, voy a ir al botón inicio para decorarlo también, dejarlo así chiquitito, ¿cierto? Con superíndice y colocar, qué sé yo, Eduardo Gutiérrez. Voy a aumentar el tamaño, no se ve nada. Ahí sí. Eduardo Gutiérrez, ¿cierto? Supongamos que el libro se llama Eutanasia, tomo 1, ¿cierto? Editorial tanto. Y ahí, como ustedes pueden ver, empieza a trabajar de otra manera el texto. Voy a seleccionarlo, lo voy a decorar de nuevo para que quede igual que lo anterior. Ya. Uno dice, bien, qué bueno. He logrado colocar una nota al pie de página. Sin embargo, cuando me salgo del pie de página, cuando hago doble clic en mi texto, me doy cuenta que eso que escribí yo en la página 1 se repite en todas las hojas. Justamente la pregunta es, y que a mí me hizo una persona, me dijo, el pie de página se me repite en todas partes. Claro, porque esa es la función del pie de página. Ahorrarnos, escribir el texto y este se repite en las sucesivas. Si hago un número de página, claro, me deja la secuencia de los números, pero si coloco un texto no lo hace. ¿Cierto? No me deja solamente en la primera hoja, sino que me lo deja en todas las hojas y yo no quiero eso. Por lo tanto, esta forma o esta, digamos, afirmación de decir tienes que colocar notas al pie de la página no es cierta en el contexto de Word. ¿Por qué digo esto? Borré lo que escribí, voy a cerrar el encabezado de pie de página y voy a borrar también este número 1 que sale acá. ¿Saben por qué no es correcto? Porque la forma de colocar los pies de página no es, o más bien dicho, la nota al pie de página no es colocarla en el pie de página, sino que es utilizar una herramienta que se llama referencias y que se llama insertar nota al pie. ¿Ok? Este pie no es el pie de página. Supongamos de nuevo lo mismo, que esta parte yo la saqué de un libro. Voy a insertar nota al pie y de inmediato me quedó el número 1 aquí, pequeño como yo lo necesitaba, y luego aquí abajo me quedó una línea que separa, ¿cierto?, mi texto de lo que yo escribí y me sale el número 1 listo para escribir. Entonces coloco el autor, ¿cierto?, el nombre del libro, la editorial, el año, qué sé yo, la página. Y voy al siguiente. Bueno, esto justamente, esta definición de eutanasia yo la saqué de Wikipedia. Entonces, cuando puse este número 2 yo fui a insertar, ¿cierto? Puse y de inmediato me llevó aquí abajo para que yo pudiera escribir de dónde la saqué. Aquí luego tenemos la eutanasia como tal. Bueno, supongamos que todo este párrafo yo lo saqué de otro lugar, entonces voy a insertar nota al pie que está en el menú referencias y de inmediato me queda el número 3, tanto.
en esta parte donde yo tenía el clic, como aquí abajo. Y es ahí donde yo escribo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la repetición, profe Pancho? Bueno, la repetición que uno veía cuando insertaba en el pie de la página estos numeritos, estas notas al pie de página, en realidad se repetían en todas las hojas, pero con esta herramienta de referencia no lo hace. ¿Se fijan? No se repite. Y eso es lo que debemos usar al momento de hacer trabajos bastante largos como una bibliografía, por ejemplo. ¿Ya? Al pasar el mouse por estos números, de inmediato me lleva al comentario de dónde saqué esto. ¿Se fijan? Es automático. Y esa es la buena onda de las notas al pie de página. Creo que se ha entendido la diferencia, así que no voy a hablar más de este tipo de cosas. Lo que sí podría hablar es que en esta parte de acá nosotros podríamos cambiar el tipo de letra. Desde ya, cuando uno empieza a trabajar las notas al pie de página, se usa el tamaño 10. Sin embargo, también es necesario configurar sangrías, como por ejemplo una sangría francesa que me deja el texto de la siguiente manera. Entonces, si yo, por ejemplo, sigo escribiendo aquí cosas acerca del autor y del libro que saqué, al momento de pasarme, de inmediato el sistema es capaz de hacer una sangría en este lugar, ¿se fijan? Esa es la sangría francesa. La sangría francesa no tiene sangría de primera línea, sino en las demás. Y esa es la que deberíamos ocupar nosotros en el momento de estar trabajando, ¿cierto?, en este tipo de trabajo. ¿Ya? Bien. Bueno, ¿qué decirles, pues, estimados alumnos de YouTube? Cuando nosotros estamos trabajando en este tipo de configuraciones, de pronto podemos confundirnos, dar la lata, pero los pasos que hicimos recién son bastante sencillos. No tiene ninguna ciencia esta cuestión. O sea, el software Word me ayuda a hacer el trabajo. Lo demás es desplayarse y escribir lo que necesito. ¿Ya? ¿Me doy a entender? Voy a borrar estos puntos que puse acá para que me quede el texto como estaba, normal. Bien, y voy a borrar ese numerito de acá, ese también. Ya, ahí. No, ese no se tenía que borrar. Era este. Ahí sí, me quedó igual como lo tenía antes. Perfecto, ¿ya? Así que, bueno, les quiero dejar un saludo. Si quieren escribir comentarios, escríbanlo debajo de la página. Recuerden que me pueden visitar en mi blog. Tengo la descripción en la información de mi perfil de YouTube, así que cualquier cosa me dicen si tienen alguna duda. En el próximo video tutorial vamos a estar trabajando un poco más de las configuraciones de página y vamos a ver otras herramientas que trae Word, ¿ya? Como por ejemplo la creación de índices o la creación de tablas de contenido automáticos. ¿Ok? Dios les bendiga. Chao, chao.